Bienvenido a una nueva clase del curso de programación. En la clase anterior habíamos empezado a hacer algunos ejercicios de repaso sobre los temas que hemos ido viendo sobre los fundamentos de programación. En esta clase me gustaría que avancemos un poquito con estos ejercicios y a su vez que también incluyamos un concepto nuevo que es el concepto de diagramas o cómo hacemos representaciones gráficas de la lógica que nuestro programa se espera que ejecute. Vamos a verlo un poquito más en ejemplo, como para que nos quede claro. Primero vamos a ver cuál es el segundo ejercicio que tenemos para hacer, ¿no? Nosotros habíamos hecho el ejercicio 1, realizar un algoritmo para realizar las 4 operaciones básicas, y ahora nos pide que hagamos un algoritmo para la suma de dos números, que es bastante similar al ejercicio anterior, pero me parece que está bueno a modo de repaso. Entonces, pensemos en lo siguiente. Nosotros cuando tenemos la idea de hacer un programa, por ahí cuando nosotros nos planteamos el programa, es difícil pensarlo en código siempre. O si nosotros se lo queremos mostrar a alguien que no está familiarizado con lo que es la programación, por ahí siempre sería más simple poder mostrarle un gráfico o un diagrama de cuáles son los pasos que va a ejecutar nuestro código. Y entonces esto nos sirve tanto como para mostrarle a alguien que no conoce el código, como para también tener una documentación de lo que va a ser nuestro programa, la cual nosotros podamos mirar y a simple vista ya saber cuál es más o menos la lógica que sigue nuestro algoritmo, sin tener que adentrarnos en el código y leer cada una de las líneas para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde introducimos el concepto de diagrama de flujos. Entonces veamos este pequeño ejemplo de diagrama que tiene algunos componentes, vamos a más o menos verlo y después vamos a transformarlo para que sea el diagrama de flujo del ejercicio que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces en este pequeño ejemplo, que no es de ningún programa particular, sino que simplemente nos está mostrando algunos de los componentes de un diagrama de flujo, tenemos el inicio, ¿sí? Que es de donde arranca nuestro algoritmo. Después tenemos una entrada de datos, por ejemplo manual, como cuando hacemos por teclado, que ponemos leer y leemos un dato por teclado. Después tenemos un proceso que vendría a ser, por ejemplo, en nuestro caso, ahora, la suma de dos números, ese es el proceso. Y después acá lo que tenemos es ¿cómo es? Un rombo, ¿sí? Un cuadrado ¿cómo es? De evaluación, de comparación lógica, ¿verdad? De evaluación lógica, digamos. Entonces, hacemos una pregunta acá, por ejemplo, si 1 es mayor que 2, no, vamos a irnos por este lado, y si es sí, nos vamos a ir por este lado. ¿Me explico? Entonces, este rombo lo que significa es cuando hacemos una evaluación de tipo lógica, ¿no? Comparamos dos números, comparamos cadenas de caracteres, ¿sí? Siempre cuando hacemos un sí, una pregunta, vamos a usar este rombo. Y después, dependiendo del resultado, nos vamos a seguir el flujo del programa hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Por ejemplo, en este lado estaría el fin del algoritmo. Si la evaluación nos da no, nos iríamos al fin del algoritmo. Si la evaluación nos da sí, nos iríamos, por ejemplo, a otro tipo de proceso, como sería, por ejemplo, guardar el dato en una base de datos, por ejemplo, ¿no? Si pasa en nuestra evaluación, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de transformarlo, ¿sí? al ejercicio 2 que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros sí vamos a tener estas dos cosas, ¿sí? Que es el inicio de nuestro algoritmo, propiamente dicho, y después vamos a tener una entrada manual. Pero ¿qué vamos a tener antes de la entrada manual? Vamos a tener, como siempre, que decirle al usuario qué es lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir mostrar texto para que el usuario ingrese un número, ¿sí? Entonces del inicio vamos a sacar una flecha. Bien, también comento que la herramienta que estoy usando acá para el diagrama de flujo es Lucidchart, que tiene toda una capa gratuita, así que te podés registrar sin costo y a empezar a hacer tus diagramas acá también, que la verdad que están buenos. Creo que vamos a hacer un par de ejercicios sobre diagramas de flujo, porque me parece que es una herramienta muy buena que podemos utilizar los programadores, como ya lo había mencionado al principio, pero bueno, lleva también un poco de práctica, ¿no? Hacerlo. Así que ya vamos a ver si hacemos un par de ejercicios
como para complementar. Bien, entonces del inicio nos vamos a ir a mostrar texto para que el usuario ingrese un número, ¿sí? Vamos a tener la entrada manual, ¿sí? Entrada manual número 1, vamos a poner, ¿sí? Bien, y hasta ahí. Y después vamos a repetir simplemente la misma operación, ¿verdad? Después de que hacemos la entrada manual número 1, que vendría a ser cuando ponemos leer número 1, vamos a llamarla a la variable, mostrar texto para que el usuario ingrese otro número, ¿verdad? Y de nuevo vamos a tener, copiamos y pegamos, porque vamos a tener de nuevo, lo podemos poner por acá si queremos, así no se nos va todo para abajo, ¿sí? Le ponemos entrada manual número 2, ¿sí? Entonces hasta ahí que tenemos, vamos a acomodar un poquito más esto de una manera un poco más amigable, de repente. ¿Sí? Entonces repasamos. Inicio de nuestro algoritmo, mostrar texto para que el usuario ingrese un número, entrada manual número 1, mostrar texto para que el usuario ingrese otro número, entrada manual número 2, ¿sí? Y después de ahí, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener nuestro otro proceso, ¿sí? Donde vamos a ya hacer la suma, o podemos directamente mostrar el resultado. Mostrar resultado de sumar número 1 más número 2, ¿verdad? Y de ahí simplemente nos vamos a ir al terminador o al final del algoritmo. Fin algoritmo, ¿verdad? Simple, muy simple. Inicio, mostrar texto para que el usuario ingrese un número. Hacemos el leer número 1, mostrar texto para que el usuario ingrese otro número. Hacemos el leer número 2 y mostramos el resultado de sumar 1 más 2. Y de ahí nos vamos al fin del algoritmo, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, la idea sería que bajemos nuestro diagrama de flujo al código, ¿verdad? Entonces vamos. En nuestro diagrama de flujo dice que el primer paso, el primer proceso es mostrar texto para que el usuario ingrese un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir ingrese un número, ¿verdad? Después, ¿qué nos dice? El paso siguiente es entrada manual de número 1. Entonces vamos a leer número 1, ¿verdad? Siguiente paso, mostrar texto para que el usuario ingrese otro número. Entonces vamos a escribir ingrese otro número. Siguiente paso, después de que mostramos el texto, entrada manual número 2. Entonces leer número 2, ¿sí? Y el siguiente paso ya es simplemente mostrar el resultado de sumar número 1 más número 2. Entonces podemos poner escribir, ¿sí? El resultado de... Y acá podemos hacer, por ejemplo, hacer la concatenación con los números, con las variables, de esta manera. El resultado de... Perdón, acá podemos poner sumar, ¿sí? Espacio, número 1 y número 2 es, dos puntos, y ponemos número 1 más número 2. ¿Sí? Vamos a leer esta cadena de caracteres que puede parecer un poquito compleja, pero no lo es. ¿Sí? Entonces lo que hacemos acá es el resultado de sumar, es la cadena de caracteres, cerramos comillas, ponemos el número 1, nos acordamos poner acá un espacio, así no nos queda todo junto. Número 1 fuera de las comillas, después hacemos otro espacio y entre comillas y espacios ponemos i, ¿sí? Para poder poner el i entre los dos números. Ponemos número 2, de nuevo, fuera de comillas. Siempre recordemos poner las variables afuera de las comillas, porque si no vamos a estar escribiendo el texto en vez del valor que nosotros queremos. Y después ponemos es, ¿sí? De nuevo, y ponemos directamente la suma aritmética de número 1 más número 2, ¿verdad? Acá ya vamos a hacer la suma. Acá los pusimos individualmente y acá hacemos la suma, número 1 más número 2, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos, ingrese un número, ¿sí? Ponemos 4, por ejemplo, ingrese otro número 7. Y el resultado de sumar 4 y 7 es 11. ¿Verdad? Bien.
poquito hasta acá vemos que el código es súper simple, perdón, ¿sí? El algoritmo en sí. Por ahí lo que hicimos un poquito más es hacer esta presentación del concepto de diagrama de flujo, que a mi parecer es súper útil, porque vemos que una vez que nosotros volcamos nuestra idea del programa en el diagrama de flujo, después programar es simplemente ir siguiendo el diagrama de flujo y poniendo los códigos simplemente, pero ya lo tenemos pensado de antemano cuál va a ser la funcionalidad. Entonces, cuando estamos programando se hace mucho más simple, ¿sí? Simplemente seguimos el mapa o el caminito que nosotros hicimos previamente en nuestro diagrama de flujo. Así que bueno, ya me parece que en algún momento vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto de diagrama de flujos, por ahí hacer algunos pequeños ejercicios, ¿no? Como para que vayamos familiarizándonos con el concepto. Pero bueno, hasta acá me parece que dejamos el video hasta acá y en el siguiente video seguimos con un poquito más de ejercicio de repaso. Nos vemos en el siguiente video.